Bueno, formalmente buenas tardes a todos y todas. La verdad que es un verdadero gusto poder compartir con ustedes el inicio de esta nueva edición del taller de enseñanza mediada por TIC, usando casos, problemas y simuladores. La verdad que lamento no haber podido acompañarlos en la primera edición. Mariana me pidió que transmitiera también sus saludos, que no iba a poder estar con nosotros. La verdad que es un gusto, como les decía, poder compartir el inicio de esta actividad con ustedes, de alguna manera que se enmarca en las actividades que venimos programando en el marco de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, que vamos a estar de alguna manera conmemorando a lo largo de todo este año, con diferentes actividades propuestas desde la Secretaría Académica, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, desde Extensión y también desde posgrado. En la agenda de nuestra página web estamos construyendo todo el calendario de las actividades que próximamente estaremos publicando. Pero bueno, en el marco que nos convoca en este nuevo taller, la verdad que toda la experiencia y la formación y la trayectoria de actividades que los diferentes equipos docentes han desarrollado a todo lo largo del año pasado, me parece que tiene como una especie de corolario que toda esa experiencia se pueda adquirida y toda la información tan valiosa producto del trabajo y el esfuerzo del año pasado, plasmar en este tipo de talleres donde se puede de alguna manera discutir y avanzar sobre nuevas herramientas, sobre experiencias aprendidas, sobre el desarrollo y la propuesta de casos en la virtualidad, de manera tal que toda esta construcción de alguna forma tiene una repercusión no solamente en la adquisición de experiencia por todos los equipos docentes de nuestra facultad, sino también que toda esa experiencia pueda ser aprovechada por los y las estudiantes. Por suerte, dentro de la situación tan sanitaria, tan acuciante y tan trágica que estamos viviendo desde el año pasado, que nos afecta a todos, no solamente en nuestra vida profesional y laboral, sino también en nuestra vida cotidiana, nuestra facultad contaba con una vasta experiencia en el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de contenidos virtuales. Así que creo que esa experiencia, junto con un enorme esfuerzo de cada equipo docente, desde la Secretaría Académica, permitió que pudiésemos adaptarnos, creo yo, de la mejor manera posible y poder avanzar con diferentes asignaturas a través del desarrollo de contenidos virtuales. Todos y todas nosotros sabemos que la carrera de veterinaria tiene diferentes trayectos y que no es una carrera virtual, que diferentes trayectos necesariamente son presenciales, obviamente sobre todo en la experiencia práctica, el quehacer práctico, el estar en una clase presencial. Pero creo que estas herramientas son herramientas absolutamente valiosas e indispensables para poder, por un lado, adaptarnos a esta situación, para poder continuar con los objetivos de la carrera, para poder continuar con la formación de nuestros y nuestras estudiantes, y por supuesto con la adquisición de experiencia de todos nuestros equipos docentes. Así que para mí es un verdadero gusto poder compartir este inicio del taller con todos y todas ustedes y agradecerles. La verdad que esto lo digo con el convencimiento de que esta situación que estamos atravesando y cómo hemos hecho frente entre todos y todas nosotros al desarrollo de contenidos, al poder continuar con un montón de trayectos de nuestra carrera desde la virtualidad y utilizando este tipo de herramientas, ha sido gracias al esfuerzo de todos y todas ustedes, desde la Secretaría Académica y todos los equipos de trabajo, el equipo TIC, y el enorme esfuerzo de todo el personal docente, también el personal no docente, pero en cuanto a las clases, a la calidad académica de los contenidos, a la velocidad con que debimos adaptarnos a esta situación, eso fue posible gracias a un enorme esfuerzo de todos y todas ustedes. Así que muchísimas gracias y un verdadero gusto poder compartir el inicio de este taller. Muchas gracias, doctor. Gracias por estas palabras, por acompañarnos y vamos a empezar este taller. Yo sé que muchas cátedras usan casos
en sus clases, pero vamos a empezar usando una de estas funciones nuevas que recién les comentaba, de las que ustedes disponen en la cuenta Enterprise, esa cuenta que cada cátedra recibió a fin del año pasado. Les voy a compartir pantalla para que ustedes vean. Vamos a usar primero una de esas funciones, que es la encuesta. Una encuesta que de manera espontánea nosotros podemos improvisar en nuestra clase. A veces surge durante el transcurso de la clase la oportunidad de hacer un testeo rápido. A veces no lo teníamos planificado, a veces sí, pero fíjense qué fácil es con estos 3 iconos que ustedes ven en la parte superior derecha de la pantalla, que son 3 formas geométricas, triángulo, ¿sí? ¿Lo ven? Triángulo, círculo y cuadrado. Yo hago clic, la voy a crear ahora, en este momento. Hago clic en encuesta, clic en iniciar una encuesta. Aquí voy a formular la pregunta en este campo que está en la parte superior, y la pregunta es: ¿empleas casos para enseñar tu materia? ¿Sí? Bien, algo bien sencillo, como una excusa para probar esto, y hago clic en iniciar. Nada más que esto. Así que con esto ustedes ya seguramente ven, si hacen clic en esos iconos de actividades, ven que debe decir algo así como una encuesta activa, ¿sí? Y ahí ya tenemos un voto, así que esto seguramente se está viendo. ¿Lo ven? Si no, díganme. Sí, se ve bien. Ah, bueno. Entonces vamos votando. La mayoría se ve que usan casos, tiene 12 votos el sí. Podríamos preguntar también si probaste vamos a abreviar, simulador de toma de decisiones, vamos a poner STD, ¿sí? Si probaste alguna vez un simulador de toma de decisiones, vamos a poner también la opción sí, la opción no. Iniciar. Y ahí pueden votar esta segunda pregunta. ¿No lo ves en tu celu, Pablo? Mira, en el celu yo creo que tocando los 3 puntitos que tenés abajo, por lo menos en mi celu lo probé así, se van a desplegar opciones, un menú, y de ese menú hace clic en actividades. Y ahí seguramente lo vas a ver. Decime si es así. A veces con los dispositivos, viste, cambia la visualización. Bueno, y allí tenemos entonces 12 votos de docentes que emplean casos para enseñar su materia, 4 que no. Bueno, después de este taller quizás sí los empleen. Y tenemos que de los simuladores la mayoría no los usó, 12 votos que no, 4 votos que sí. Bueno, van a ser una sorpresa, una grata sorpresa. Van a ver cómo los simuladores los van a entusiasmar muchísimo. A ver, tenemos ahí, voy a entonces cerrar. Yo cuando comparto pantalla, vieron que en Meet no vemos el chat. Creo que Eduardo escribió algo. Vamos entonces a... ¿Querés decirlo en voz alta? Eduardo, habilita el micrófono. Ahí lo habilito. Ahí. Sí, no, preguntaba si vos, esto es en el momento que podés activar la encuesta o la podés tener hecha previamente y la habilitás para el encuentro. Porque quizás está bueno tenerla previamente hecha con algunos puntos así claves como para orientar un poquitito la cosa y la verdad que estaría bueno. Yo en realidad muchas veces usaba otra aplicación que se llama el Mentimeter, que no sé si lo usaste. Sí, sí. Que bueno, que la verdad que es bárbaro, pero no, esta no la usé nunca. Pero lo otro te permite tenerlo previamente armado, ¿no? Claro, la diferencia es que con Mentimeter vos lo sacás de la plataforma de Meet, sí. Que está buenísimo porque es muy vistoso visualmente, viste que esto es muy sencillo lo que te ofrece Meet, es una barra, una pequeña barra. Bueno, lo mismo con Kahoot, podés hacer encuestas con distintas aplicaciones, con Uclap, hoy vamos a usar Uclap, que les va a encantar si no la conocen, pero lo que tiene es eso, que se salen de la reunión. En cambio acá, dentro de la misma reunión, o sea, es un factor menos de distracción, algunos
algunos tienen poca o mala conectividad, entonces ya abrir otra ventana se les complica. Acá nos mantenemos siempre dentro del mismo entorno. Y para tener planificada una encuesta, fíjate que yo lo estuve probando ahora porque no había, la verdad es que es una aplicación que hoy la hice por segunda vez, no la conocía demasiado, pero fíjate que te permite, Eduardo, ir creando de a una pregunta. Yo voy a borrar estas que hicimos para que lo vean más claramente. Iniciar una encuesta y ves que acá podés insertar una pregunta y después necesariamente la tenés que guardar o iniciar. A ver si la guardamos, vamos a hacer... A ver, si nosotros la guardáramos y la guardáramos, ahí está. Y creamos, ahí es crear la encuesta. A ver, editar, te permite editar la misma y crear una encuesta. Ahí está, sí, se puede, Eduardo, buena pregunta. Fíjense, la vamos creando y en lugar de hacer clic en iniciar, hacemos clic en guardar. Entonces queda disponible y para el momento en que la iniciemos. O sea, los estudiantes hasta que no le demos clic a iniciar no van a poder activarla, no van a poder votar. Pero es una buena opción, es más rápido. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahí se sumó Fabiana, lo tuvimos al decano hace un rato, que dio una bienvenida al taller. Y vamos a empezar entonces ahora. La encuesta es una de las funciones. En un rato vamos a usar la de grupos, que van a ver que tiene una riqueza esa función que, bueno, seguramente ustedes sabrán sacarle buen provecho. Y, bueno, este taller ustedes saben que trata sobre el método de enseñanza por casos. Nosotros lo iniciamos mediante esta encuesta. Recuerden que siempre van a reconocer estas funciones nuevas con este icono de las formas geométricas. Y lo que vamos a hacer para empezar este taller es presentarles a 3 docentes de la Facultad de Veterinaria. Vamos a hacer ahora el identikit, en principio, de 2 de ellos. Al tercero lo vamos a dejar para el próximo encuentro. Y estos docentes son Mario, Clara y Luis. Mario, que enseña clínica en el hospital, Clara enseña cirugía, Luis es de una de las cátedras de producción, y vamos entonces a conocerlos, porque los 3 tienen 3 enfoques de enseñanza diferentes, conciben la enseñanza de un modo diferente y tienen estilos y estrategias también variados. Empecemos por Mario. Mario, acá nos cuentan que es un distinguido docente, respetado por colegas y alumnos, que conoce a fondo su especialidad, que sus clases son muy concurridas y tienen siempre el formato de conferencias. La idea que él tiene de la enseñanza es que él tiene mucho que decir y transmitir a sus alumnos. Y piensa que el aprendizaje sucede cuando ellos reciben la información correcta. En sus clases, Mario proporciona información sobre los temas del programa y ocupa en general el centro de la escena. Mientras expone, va acompañando con diapositivas y siempre responde con idoneidad cuando se le formula alguna pregunta. Mario se propone comunicar sus ideas para que sus estudiantes las incorporen y aprendan. Y él considera que tiene una habilidad como expositor que contribuye a que ese suministro de información sea más eficaz de lo que sería si sus alumnos tuvieran que recurrir a la bibliografía escrita, a los materiales escritos. No obstante, ese material teórico escrito sirve de apoyo a sus clases. Mario describe lo que hace como enseñanza basada en casos, ya que él dice que introduce casos reales, extraídos de su experiencia clínica, y expone su posición sobre las decisiones tomadas. Deja en claro sus puntos de vista para transmitir a sus estudiantes las ideas correctas. Presentado Mario, veamos qué pasa con Clara. Clara, la docente de cirugía, que da clases en el hospital y que dedica muchas horas a escribir casos referenciados en su experiencia hospitalaria y también tomados de revistas científicas.
Clara se propone con esta herramienta educativa esclarecer temas complejos y frecuentes en la práctica profesional. ¿Cómo organiza Clara la secuencia? Ella, en primer lugar, deja que los alumnos trabajen en grupos sobre un caso, los alumnos lo analizan, lo discuten, intercambian, debaten sobre una serie de preguntas críticas que Clara les propone. Luego hay una puesta en común en que ella promueve un análisis adicional, pregunta ya de manera más selectiva a fin de ir orientando la reflexión, propone luego actividades de seguimiento, es decir, de continuación, para que incorporen otros puntos de vista nuevos, y luego hay una nueva puesta en común para que los alumnos vuelvan a examinar esas ideas de la primera etapa y conformar así un circuito de mejora. Es decir, ir volviendo sobre esas ideas iniciales para refinarlas y mejorarlas progresivamente a través de sus intervenciones. Pocas veces se la ve proporcionándoles información. Clara procura evitar las clases magistrales. Lo que sí puede observarse es un diálogo entre ella y sus alumnos, en el que sus preguntas demandan examinar puntos claves que el caso plantea. Clara llama al método que emplea enseñanza basada en casos. Muy bien, vemos que tanto Mario como Clara aplican estrategias diferentes, trabajan de un modo diferente con los casos, pero los dos manifiestan que emplean el método de enseñanza basada en casos. Entonces, la propuesta es ahora esta. Nosotros les proponemos 3 preguntas. Y sugerimos que a estas 3 preguntas o hagan una captura de esta pantalla o le saquen una foto con el celular, así las tienen a mano, porque para responderlas nos vamos a dividir en salas diferentes, en grupos, y entonces les vamos a pedir que en el grupo intercambien y debatan acerca de estas preguntas. Entonces, vuelvo a la sala de Meet, y lo que vamos a hacer ahora, dejo de presentar. Les voy a presentar así ustedes ven cómo se arman los grupos, ¿sí? Que es otra de las funciones. Ya usamos la encuesta, vamos a ver ahora con los grupos. Voy de nuevo, ven a estos... ahí está. Voy de nuevo a estas 3 formas geométricas, a las actividades, pero ahora en lugar de hacer clic en encuestas, hago clic en grupos de trabajo. ¿Sí? Aquí me aparecen todos los nombres de quienes están conectados a la reunión. Ven, aquí están todos ustedes. Entonces voy a hacer clic en este icono, crear grupos de trabajo. Voy a elegir cuántas salas o grupos voy a armar. Por ejemplo, podríamos armar 5 salas. Puedo elegir o no la opción del temporizador, es decir, dar un tiempo acotado para que los grupos trabajen y que cuando ese tiempo, esa cuenta regresiva termina, todos regresan automáticamente a la sala principal. O no, puedo no activar el temporizador, yo ir pasando por las salas, porque el docente puede, como un fantasma, ir metiéndose en las salas y cuando lo define, con un clic hace que todos vayan volviendo a la sala principal. Ahora vamos a activar el temporizador y ustedes díganme, para contestar esas 3 preguntas, ¿qué les parece? ¿Cuántos minutos necesitarán los grupos? 5, 7, 10 minutos, ¿qué les parece? ¿Damos 10? ¿Está bien? Bueno, ahí me dicen que sí. Vamos a dar entonces 10 minutos, hago clic en aceptar, y ahora voy a hacer clic en abrir grupo. Fíjense que ya la aplicación los separó en salas aleatoriamente. Yo podría, ven, hago clic en distribuir aleatoriamente, ¿sí? Y ahí está, a ver. Y podría, si no, yo arrastrar a cada nombre, si yo quiero armar grupos manualmente, lo puedo hacer, pero en este momento no tiene mayor sentido. Así que hago clic en abrir grupos y ustedes se van a ir trasladando mágicamente, ¿sí? a salas. Nos vemos en 10 minutos.
Bueno, quedaron acá en la sala principal Lisa, Florencia, Laura, Verónica, no, alguien se fue. A ver, estás muteada, Florencia. Hola, ¿ahora me escucha? Laura, sí. Sí. Ahora sí, estás muteada, Florencia. A ver, activa el micrófono, así te oímos. Bueno, de a poco las va repartiendo. Si no, porque a veces según el dispositivo quedan en la sala principal. Si no, ustedes tres pueden trabajar juntas sobre esas preguntas. Hay veces en que según el dispositivo que uno esté usando, ahí Lisa está con el celular, ¿no? Me pasó la vez pasada, que estando con el celular quedan en la sala principal. Claro, aguarda un segundo que voy a ver qué onda que nos dicen acá. Bueno. Igual ahora estoy con la compu porque ya volví. Ah, bueno. Yo, a ver si arrastrarlas puedo o no las puedo arrastrar hacia otras salas. A ver. ¿Por qué me toca siempre con Lisa? Es la grieta, cirugía, anestesia. Ahí entro con el otro. A ver. Ahí está, ¿ves ahí? A Lisa la mudó. Ah, sí, la mudó a otra sala. Bueno. Y ahora, ahí está de vuelta. Ahí está de vuelta, Lisa. Sí, no me deja arrastrarlas a otra sala. Quedaron como en la sala principal. No pasa nada. No pasa nada. Ahí se fue Lisa de vuelta. Y Florencia desapareció. Vos estás con... Yo estoy con la compu. Con la compu. Bueno, ¿te las proyecto? ¿Querés, Laura? Dale. Bueno. Espérate que te las comparto. Ahí las ves, ¿no? Ahí está. Bueno, genial. Y se me fueron las dos. Se te fueron las dos, quedaste sola. ¿Estás con una compu? Sí, me dijiste. Sí, estoy con la compu. Sin asignar. A ver. Editar grupos. Si voy a editar grupos. No te tengo acá. Editar grupos. No me deja. A ver acá. A ver. Lisa. Ahí está. Ahí las puedo recién me pasé a una sala que era la sala 2, no sé cómo. Ay, Lisa, vos estás migrando. Sos muy nómade, Lisa. ¿Ves ahí a Laura? Me dejó pasarla y ahora te voy a pasar, Lisa. Ahora vas a ver, Laura, que seguro... ahí me dice unirme a grupos. Dale. Unirme. Dale. Unite. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con Lisa. Voy a editar grupos. Sí, y... Bueno. Ya, a ver, ¿dónde está? Porque dice que tengo una invitación para la sala de trabajo 2. Bueno, dale a aceptar. Ahí estuve antes. Dale a aceptar. Voy de nuevo. Ahí está. Y Florencia se fue. Bueno, genial. Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Querés que ellos están volviendo los grupos, estaban trabajando en grupos, ¿sabes? Ok. Esta función, me encantó. Excelente esta función. Ay, ¿viste? ¿Podemos volver a cursar? ¡Qué bueno! Profesora, ¿podemos volver a hacer la cursada? Aparte, unas cosas nuevas para usar. Claro, en Zoom lo usábamos, en Zoom está, no tenemos en Zoom está, sí. En Zoom está, lo usamos, pero claro. Me encantó. Ahora tengo que averiguar entonces cómo consigo la cuenta Enterprise. Claro, los titulares recibieron el usuario y la password, que se los pueden compartir o pueden ellos abrir la reunión y les ceden la administración. Eso ustedes lo conversan con los titulares. Pero vieron que le da otro dinamismo. Ahí Samantha quiere decir algo. Dale. Sí, nosotros trabajamos me acerco porque me dijeron que no se escucha bien. Trabajamos en grupos simultáneamente, no en grupos dentro de un mismo aula y dividimos los alumnos y eso, sino que ya los tenemos predivididos. Cada comisión está dividida en 4 o 5 grupos. Entonces nosotros sacábamos los links desde nuestra cuenta de la facultad personal.
¿se puede hacer desde la cuenta Enterprise y hacer distintas reuniones? Tengo entendido que sí, o sea, yo puedo para la misma hora, con la misma cuenta, hacer distintas reuniones. Creo que sí, porque en los finales lo hacemos. Claro. Pero para que todos puedan usar estas herramientas, Claro, me refiero. Sí, vieron que ustedes muchas veces dividen la mesa, la desdoblan, y lo hacen desde la misma cuenta. Así que sí, tranquilamente, vean ese tutorial que lo armó Gabriel Sánchez y que, como les decía, está en nuestro sitio web. Si no, después lo buscamos y les muestro o por ahí están Jime y José, ¿no? Si por ahí pueden buscar el enlace y lo pegamos en el chat directamente. Es un tutorial donde él muy detalladamente explica, entre otras cosas, esto, ¿sí? Cómo transferir la administración de una cuenta o cómo abrir en simultáneo de distintas reuniones a la misma hora desde el calendar, ¿sí? Ana, te interrumpo para avisarte, estás compartiendo pantalla. No sé si es ahora seguimos. La idea o no. Sí, ya seguimos. Estábamos respondiendo alguna pregunta. Vamos primero a recuperar qué trabajaron los grupos. ¿Sí? Las preguntas eran estas, ¿sí? Habíamos dicho qué diferencias identifican en los roles de docentes y estudiantes, cuándo procederían como lo hace Mario o cuándo como lo hace Clara, y si ambos docentes emplean el método de enseñanza por casos. Entonces ahora sí vamos a volver a la reunión, dejamos de presentar y vamos a escucharlos a ustedes. A ver, algún secretario o secretaria de cada grupo, por ejemplo, del grupo 1, yo creo que el 1 es la sala principal, ninguno tenía el grupo 1, el grupo 2 sería la sala 2. A ver, ¿qué pudieron responder? No sé qué grupos, pero... O cualquier grupo, a ver, empecemos por... Nosotros del grupo 3, si querés te puedo ofrecer, porque yo escribí el Word, así que estoy obligada a leerlo. Muy bien, no me di cuenta de Betiana. ese detalle. Bueno, escuchamos. De la primera pregunta, del rol que tenían en cada caso, lo que dijimos era que en el caso de Mario, los estudiantes tenían un rol más pasivo, ¿sí? Que escuchaban y como muchos hacían una pregunta, pero que estaban pasivos. En cambio, en el grupo de Clara, los estudiantes son estudiantes activos, ¿sí? Y obviamente para el caso del rol docente, Mario tenía un rol meramente expositor, ¿sí? E incluso dijimos medio como egocéntrico, porque era un rol donde todo el foco cae sobre él, y en Clara es una función más de coordinadora e interactiva, ¿sí? Con los alumnos. Eso con respecto a la primera pregunta. Decime si sigo o paro. Sí, te escuchamos, Betiana. La pregunta 2, ¿cómo era? Porque no puse la pregunta, puse la forma de contestar. La forma de Mario, preguntaba algo, ¿no? ¿En qué casos usarías las... ¿Cuándo procederían como lo hace Mario, cuándo como lo hace Clara? Bueno, entonces pusimos que la forma de Mario, ahí hicimos como dos partes, así que quedó dividida en dos, pero la forma de Mario serviría más, dijimos al principio, cuando se enfrenta por primera vez a una temática, como que si no tuviesen nada de conocimiento al respecto, y la de Clara, cuando ya hay un breve conocimiento del tema. Y entonces eso se complementó con ejemplos que daban gente de mi grupo, que dijo que depende del tema y los recursos que uno tenga, pero que generalmente esto es lo que se le llama estudios de casos como método de enseñanza o clase reconcebida de Maggio, alguien que sabía ahí del tema, que dijo que era eso, era darle información para que trabajen por ahí previamente, incluso subiéndosela a una plataforma, como se hace ahora en estas cursadas virtuales, que uno por ahí les deja material previamente para que ellos lo lean, entiendan ciertas cosas, y después en base a eso se trabaja en la clase sincrónica de una forma más interactiva, ¿sí? Pero ya se les dio de leer algo antes, o leer o analizar o lo que fuese. Y la última pregunta, si los dos utilizaban, ¿no? Método... Sí, el método de casos. De casos, pusimos que no, que para nosotras, en el caso de Mario, no era lo que se le denomina método de casos, estudio de casos. ¿Sí? Que nada, que él usaba un ejemplo de un caso real, pero no es un estudio de casos como suponíamos que está concebido. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Betiana y su grupo. A ver, ¿alguna otra sala?
Acá nosotros no sé qué sala éramos, más o menos parecido. En realidad nos detuvimos como mucho, nos quedamos hablando mucho en la pregunta 1 y después... Bueno, lo que hayan llegado a hacer. Pero bueno. Se nos fue el tiempo. Lo mismo, digo, que en el caso de Mario era como muy claro el rol activo del docente y pasivo del alumno, en el cual como que hay una transmisión unidireccional de conocimiento. Y en cambio en el caso de Clara, obviamente el rol es más activo de los alumnos, que también hay una cuestión de creación de conocimiento en forma colaborativa, en la que se pueden usar distintas fuentes de información, porque no era el docente la única fuente de la cual obtener esos conocimientos, y que también se hace hincapié en el proceso del razonamiento, de la creación de conocimientos, que también que da lugar a las dudas y cómo enfrentarlas. En el punto 2, nada, en realidad hablamos como un poco de los casos que tenemos como algunos docentes y que muchas veces se hace esta función como más expositiva, quizás también como una introducción, una guía para después tener una actividad más participativa o práctica. Y no llegamos a hablar mucho más, y el tercer punto ni siquiera llegamos a ver cuál era la pregunta, así que no lo respondimos. Coincido, eso ya es más personal con lo que dijo Betiana, que me parece que obviamente es más una cuestión de esto de metodología basada en casos, de enseñanza por casos, la de Clara que la de Mario, pero bueno, eso no fue discutido en el grupo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Silvana. ¿Alguna otra sala? Bueno, vamos, nosotros, que vienen muy bien. A ver, sí, te escuchamos. Compartimos un poco lo que hablaron las otras dos salas, y por ahí alguna cosa más que podemos aportar es que lo que decíamos es que con el método del primer docente se está bloqueando la posibilidad de un aprendizaje significativo, donde se van comparando los conocimientos previos con la nueva información. Es más enriquecedor lo que hace Clara, porque no solamente se lleva a la práctica el aprendizaje que ya fueron tomando de diversas fuentes, sino que además siempre surge algo nuevo y no solo los estudiantes aprenden, sino que los docentes también tenemos esa posibilidad de aprender y tener otros enfoques y enriquecer todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Que en realidad la utilidad de los casos es buena tanto para los estudiantes como para nosotros mismos. Y lo otro sí, simplemente funciona muy bien cuando se trata de hacer un panorama general sobre un tema nuevo o un enfoque nuevo que se está dando a un tema, pero no lo tomamos como una utilidad de lo que es casos, ¿sí? Bien, bueno, gracias, Liliana. Queda un grupo, ¿verdad? ¿No? ¿No se animan? No, puede ser el maestro. Sí, A yo ver, no tenía ni idea de los grupos. No sé cómo éramos dos nada más, Florencia y yo. Así que... Mira, los distribuyó de manera muy rara. Sí, a veces hay que editar. Me di cuenta hoy que hay una opción de editar los grupos. Si ustedes ven que quedan desparejos, o nos pasó con Florencia, con Lisa, que anduvo ahí migrando de una sala a otra, ustedes pueden ir a la opción editar grupos y ahí arrastran los nombres y los ubican. Porque a veces algunos quedan en la sala principal, ya me pasó alguna vez, según el tipo de dispositivo que estén usando, quedan en la sala principal. Pueden trabajar ahí como un grupo aparte los que quedan allí, pero si no, uno los arrastra, clic en editar y los arrastra a alguna otra sala. Así que, bueno, no sé si coinciden. Débora, ¿querés agregar algo? No, coincidíamos con lo que fueron diciendo todos, es más o menos lo que fuimos diciendo nosotros, que Clara era más facilitadora, que orienta con preguntas para que trabajen los chicos, y los estudiantes tenían un rol mucho más activo, ¿no? Mientras que en el Mario el rol central lo tenía él y los estudiantes eran depositarios de la información y tenían un rol mucho más pasivo, que no los invitaba a resolver, sino que tenía el rol de expositor nada más.
Lo que hablamos por ahí quizás un poco, no sé si distinto, pero bueno, cuando usaríamos uno u otro, ahí un poco hablamos el tema de, bueno, por ahí quizás lo de Mario en seminarios o en ocasiones en que el espacio no permita la división en grupos pequeños por un tema de no poder escucharse o por no haber espacio por la cantidad de gente para poder hacerlo. Cosa que si comentamos que lo de la virtualidad y esta herramienta obviamente nos soluciona, no importa la cantidad de gente que seamos, ¿no? Y que lo declara que se podría usar más por ahí cuando tenemos grupos más reducidos de alumnos, en cuyo caso es más fácil dividirlos para que trabajen en grupo. Y bueno, sí, coincidimos con todos en que lo de Mario no era trabajar con casos y lo declara así. Bueno, muy bien el trabajo de estos grupos. Vamos a recuperar seguramente con Fabiana algunas de las cosas que fueron diciendo. Es cierto que Mario, vieron que en una de las, en la descripción del identikit de Mario, decía que él no confía, él confía más en sus habilidades como comunicador, como expositor, que es cierto que hay docentes que comunican muy bien, pero decía que él confía más en eso, en su habilidad como expositor, para suministrar la información que si los alumnos recurren al material escrito. Mario evidentemente no usa una metodología que ustedes veo que sí ahora, sobre todo con las clases remotas, están usando, que es la clase invertida, de la que siempre hablamos, ¿no es cierto? El flipped classroom, ese modelo de clase donde la información uno la puede suministrar tanto a través de textos como de videos, hasta videos del propio docente, ¿no? Pero de modo tal que el tiempo de clase sincrónica uno lo pueda aprovechar en actividades más participativas, ¿no? Donde el protagonismo lo tengan los estudiantes, un modelo más centrado en el estudiante. Para eso sirve invertir la clase. Bueno, a Mario le gusta exponer, seguramente lo hace muy bien, pero sepan que tenemos ese método que es sumamente rico y sobre todo se gana tiempo, ¿no? Ese tiempo que siempre escasea y que además hoy no tiene sentido, como dice Michelle Serres, escuchar a la página que habla. El docente que dice lo mismo que está en el libro es como una página parlante, ¿no? Yo, Roxana, agregaría lo siguiente a propósito de el pequeño debate o breve debate que se dio en el grupo donde estuve participando un poco como oyente, en donde el planteo de estos dos docentes no está trazado como una especie de línea divisoria que los ubica a uno como el buen docente y a otro como el mal docente, ¿no? No se trata de eso, son modos y estilos de trabajo que priorizan otros aspectos, ¿sí? Y ustedes lo definieron súper bien, la verdad que maravillosamente bien, en términos de las concepciones que hay en cada uno de estos dos docentes respecto del aprendizaje, de cómo se aprende, y respecto también de la enseñanza, porque los estilos no se construyen solamente por características de la personalidad del docente, se construyen sobre la base de ideas, del sistema de ideas que le permite pensar a ese docente acerca de cómo se enseña y cómo se aprende. Y la verdad que en el caso de Mario, ¿no? El docente que estamos acá describiendo como aquel que tiene más apego por una forma de clase expositiva, ¿sí? No necesariamente da malas clases, ¿no? O brinda o ofrece, ahí estaban posteando en el chat si se equivoca, se equivocan todos los estudiantes, si es infalible o no lo es. Bueno, no, ninguno de nosotros como docentes somos infalibles y nos podemos equivocar de muchos modos con distinto tipo de metodologías o de estrategias de enseñanza que utilicemos. Lo que sí es cierto es cómo se concibe al conocimiento en este caso, ¿no? Como proceso de construcción o como en el grupito pequeño donde yo estuve se diferenció la idea de transmisión de la idea de construcción del conocimiento, que me parece que esa es una línea interesante para pensar en estos dos modelos.
No obstante lo cual, siempre existe un momento, incluso en aquellas metodologías más activas, donde el alumno es más participativo y tiene que comprometerse y realizar una tarea en torno al conocimiento, sea esta cual sea, en este caso sería encarar de alguna manera el análisis o la resolución de un caso, pero sea cual sea, la metodología empleada, siempre va a existir un momento para lo que vamos a llamar institucionalización del conocimiento. ¿Eso qué significa? Que en las metodologías activas, que puede haber clase invertida o no, o como fuera que uno lo quiera plantear, pero siempre hay un momento para el debate, la discusión, la toma de decisiones, la formulación de hipótesis, la discusión en pequeños grupos, por ejemplo, y la realización luego de un plenario. Estoy inventando situaciones en las cuales los estudiantes participan de manera muy activa en una clase. Siempre va a existir un momento en el cual queda de algún modo institucionalizado el conocimiento que se está trabajando. Esto quiere decir que hay un conocimiento validado por la comunidad científica, que sea cual sea el proceso de construcción, finalmente en algún momento ese conocimiento queda institucionalizado y habitualmente está en manos del docente la decisión de esa institucionalización. En general, en las estrategias activas de enseñanza, por ejemplo, aquellas que utilizan el método de casos, ese proceso de institucionalización se genera no al inicio de una clase, como suele ocurrir, que uno plantea con una exposición el contenido teórico para después ser aplicado en un caso práctico o en un ejemplo, ¿no? En una ejemplificación o en una ejercitación. Ese es el modelo más tradicional, donde en realidad el conocimiento está instituido desde el inicio de la clase. En general, las metodologías activas invierten. Ahí también hay una inversión de la clase. Se da vuelta la clase de tal modo que el proceso es más inductivo que deductivo, el proceso de pensamiento que se genera en el estudiante, y en algún momento el conocimiento se institucionaliza, pero no necesariamente es al inicio de la clase, ¿sí? Eso significa que la exposición en sí misma, como modo de encarar la tarea, no es algo que esté mal. En algún momento probablemente o bien el docente o propios alumnos, de acuerdo a cómo haya sido la dinámica de la clase, van a tener que poder instituir ese día el conocimiento aprendido. Espero ser clara con esto y si no me preguntan. La idea de institucionalización es un concepto de la didáctica de la matemática, ¿sí? Que tiene, digamos, sus orígenes en autores como Brousseau, por ejemplo, o Chevalard. Alguno de ustedes lo habrá visto en alguna clase de didáctica de la CEDU, pero si no, no importa. Se toma de ahí, me parece bueno mencionarlo, pero se puede expresar del mismo modo para el contenido de cualquier otra disciplina, ¿no? Esta idea de que en algún momento abrimos, pero en algún momento de esa clase me tengo que ir habiendo aprendido algo. Entonces ahí es donde se supone, se institucionaliza ese conocimiento. Digo esto para no dividir a Mario y a Clara entre el malo y la buena, porque no es la idea, digamos, ¿no? Nuestro grupo justo salió esa discusión, que todo depende y está como mal vista la clase expositiva, como, ay, va de retro Satanás, y no, hay momentos y momentos y está en la planificación de la clase ver cuándo corresponde cada rol, digamos. Y por ahí de que se trata justamente es en identificar, en todo caso, se puede hacer en términos de las propuestas, en términos de los tiempos. ¿Cuánto ocupó al docente ese momento de la clase? Porque si ocupa de una clase de, supongamos, 3 horas, ese momento es ocupado por 2 horas 45, y solo son 15 los minutos que los alumnos, en todo caso, responden una pregunta del docente, y ahí hay algo del modelo que nos está queriendo decir cuál es la concepción que ese docente tiene sobre cómo se aprende.
¿no? Pero no es, digamos, pero no es que eso significa que nunca podemos usar un momento expositivo. De hecho, ahora con Roxana, en este momento lo estamos haciendo, justamente. Bueno, y hablando de los tiempos, de qué conviene hacer al inicio, cuándo conviene institucionalizar el conocimiento, vamos a hacer de cuenta que subimos a la máquina del tiempo y rebobinamos, vamos hacia atrás, porque yo olvidé algo muy importante que hacemos al inicio, que es recuperar los saberes previos, ¿no? ¿De qué se trata eso? Cuando uno inicia una clase, ¿por qué es importante recuperar los saberes previos? Porque me olvidé de la carrera de bicicletas que les había prometido al inicio. A ver, no vamos a quedarnos sin pedalear, sin hacer un poco de ejercicio. ¿Por qué sirve recuperar, que el docente inicie recuperando, bueno, a ver qué es lo que saben sobre el tema? ¿Qué les parece? Voy a empezar un tema nuevo. Bueno, ¿por qué me sirve? A ver, ¿qué es lo que ya saben, lo que ya traen? Porque siempre algo uno trae. A ver, Samantha. Para hacer de alguna manera un diagnóstico, una evaluación diagnóstica y poder diferenciar a partir de lo que traen, puede ser de materias previas o de la misma materia anterior, cómo poder articular la clase que uno tiene pensada en función de lo que realmente saben, porque si uno asume o presume que los conocimientos previos están afianzados y no lo están, entonces va a fracasar en su propuesta, ¿no? Muy bien, un diagnóstico, sí, siempre es prudente, testear, indagar, a ver qué es lo que saben. Porque además cuando yo inserto como nichos separados conocimientos nuevos en la cabeza, sin que estén interconectados, es muy probable que eso se pierda. Entonces, ¿no es cierto? Para tener una estructura mental más interconectada y menos compartimentada en nichos aislados, es necesario hacer esos puentes entre lo que ellos ya traen y lo nuevo, ¿no?, que yo voy a ir enseñando. Y todo está como más abrochado, ¿no?, en nuestro cerebro y es menos factible que lo olvidemos. Si no, uno estudia de memoria lo nuevo. Cuando no lo conecta con algo que ya tiene previo, lo aprende de memoria. Y ya sabemos que, ¿no es cierto?, lo que se aprende de memoria se pierde fácilmente, ¿no? Se olvida. ¿Les parece? Yo pido disculpas, ¿me perdonan? Y pedaleamos indagando los conocimientos previos. Así conocen Socrative, una función para armar, por ejemplo, una carrera de bicicletas. Podría ser de cohetes espaciales, podría ser de abejas, hay algunos animalitos también para elegir. Entonces les voy a pedir, miren, les voy a compartir para que vean las instrucciones. Esto va a ser en grupos también, pero no nos vamos a ir de Meet. Vamos a estar acá, ¿sí? No cierren ustedes la ventana de Meet, pero sí abran otra ventana en el navegador o en el celular. Pueden jugar desde el celular. Y lo que les voy a pedir es que ingresen ¿sí?, abriendo otra ventana, socrative.com. Y hagan clic en login, pero que se loguen como estudiantes, ¿sí? No como teachers, sino como students. Les va a pedir que ingresen un nombre de la clase, un room name, y allí ingresan Profetic, así todo junto. Luego hacen clic en Join o Unirse, ponen su nombre y ya pueden empezar a responder estas preguntas. Son unas pocas preguntas sobre casos, el método de casos. Ya empezamos a responder. Ya empecé, ya veo que el grupo, fíjense que cada grupo tiene un color. Sí, ya empezó la carrera, ya empezó la carrera. Si miran la pantalla de Meet, van a ver cómo avanzan estas bicicletas. Fue para lejos.
Ahí magenta y verde lideran, están por llegar. Y el grupo verde ganó la carrera y ya están llegando los Bien, demás. ahí llegó azul, magenta, y el verde llegó a la meta. No sé qué color soy. Ah, te dice arriba. Cuando estás jugando arriba te dice el color. Ah. O te aparece una barra de color con el color de tu grupo. Ah, ¿qué? Así. Espera. No sé si se ve. A ver, vamos los del grupo Lima, que vienen más atrasados los del grupo Lima. Hay prenda para los que pierdan. Acá es el color. A ver, espera, que yo ahora estoy compartiendo Sí, pantalla. la franja de arriba, la franja de arriba es el color. Perfecto, buenísimo. Bueno, esperamos a los dos grupos que están por llegar ya a la meta y les voy a mostrar en qué consiste esta aplicación, que se puede resolver individualmente o en grupos como lo acabamos de hacer. Bueno, ahí quedaron frenados. Vamos a dar por terminada esta carrera, ¿sí? Y les muestro. Bueno, ahora como docentes nos interesa saber cómo les fue, ¿no? Ven que acá está todo anónimo, pero si yo corro estos controles, me aparecen los nombres. Si corro este control, mostrar respuestas, me aparece lo que respondió cada uno, y en mostrar resultados ya veo en verde las correctas, la mayoría, les fue bastante bien a todos. Y vamos a ocultar los nombres, así no incomoda. Y en rojo las que están mal. E incluso ven que esta columna tiene muchos rojos. Entonces yo podría ver, a ver cuál es la pregunta que tuvo más dificultad. Es la que dice, el formato habitual que adoptan los casos es argumentativo, ensayístico o narrativo, ¿sí? Y los casos son narrativas, ¿sí? No sé si alcanzaron a leer los feedbacks que tenían las respuestas. Los casos siempre revisten la forma de narrativa, son como un relato que nos describe una situación. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Pero ven que uno podría ver a partir de los resultados, trabajar sobre aquellas cuestiones que uno ve que tienen más dificultad. Bueno, ¿les gustó Socrative? Vieron que es divertido. Uno podría indagar en los saberes previos. Esto debía haberlo hecho al inicio. Lo tenía todo anotado el esquema, pero tengo tantas ventanas y aplicaciones abiertas que, bueno, a veces pasa. Pero uno podría hacerlo al final para ver qué comprendieron, hacer una carrera al final o en la mitad. Depende para qué uno la emplee. Yo tengo una pregunta. Entonces. Sí, dale. Uno, obviamente esto lo tenés que tener preparado de antemano, y la explicación esa después de cada respuesta está bueno, pero como en un momento vos dijiste, esto es una carrera, no sé qué, dejé de leer eso para apurarme. Claro. Entonces, ahí es como que... Claro, bueno, uno podría plantearlo, pero en realidad viste que las bicicletas avanzan todas llegan a la meta, así que no hay ganadores y perdedores acá. Lo importante es que lean el feedback. Yo me olvidé, en el taller anterior dije, lean el feedback, no se apuren. Uno lo que quiere es que si hay algo que no saben, que lo aprendan. Pero me está parece, bueno Roxana, sí. que por ahí lo interesante de recuperar de Socrative, que es un tipo de programa que lo que permite, igual que el Kahoot, que ustedes ya lo deben conocer porque ya lo hemos visto en otras ocasiones, el Socrative es un programa que le pone un componente lúdico, digamos, a la actividad. Uno lo puede hacer de una manera como menos o más lúdica, porque de lo que se trata es de generar una actividad interactiva, digamos, ¿no? Con los estudiantes, y esto puede servir para muchísimas finalidades. Puede ser para recuperar conocimiento previo, puede ser para
ver si una clase quedaron comprendidos determinados conceptos que se trabajaron durante la clase, ¿no? O sea que las finalidades pueden ser múltiples y puede tener o no feedback, en el sentido de que depende para qué lo quieran usar, capaz que ustedes quieren que en este caso sí queríamos que vieran el feedback y que no fuera apurado la carrera, pero podría ser que no, que ustedes elijan que el feedback viene después, en un momento grupal de discusión, por ejemplo, ¿no? A partir de lo que contestó cada uno. Así que bueno, es un lindo programa Socrative para usar también. Muy bien. Bueno, volvemos entonces a presentar pantalla para continuar. Ahora van a ver otra aplicación que les va a gustar mucho, porque, bueno, vimos que tanto en el caso de Mario como Clara, ellos usan casos de un modo diferente y que la enseñanza mediada por casos admite variaciones, si bien Clara es la que aplica el método de enseñanza por casos, porque hay ciertos requisitos que debe tener una clase para que podamos decir que se usa el método de enseñanza por casos. Ciertos requisitos. Entonces, yo los invito, si tienen el celular a mano y pueden escanear este QR, ya ingresan directamente, y si no, pueden abrir una ventana más en el navegador y conectarse a www.wooklab.com/requisitos. Y allí les voy a pedir que cada uno escriba qué requisitos, algún requisito que ustedes consideran que es infaltable cuando uno dice que trabaja desde el método de enseñanza por casos. ¿Qué cosas no pueden faltar? Después esto lo vamos a institucionalizar, como decía Fabiana, pero así, espontáneamente, ¿qué es lo que no puede faltar cuando uno trabaja desde el método de casos? Vuelvo a poner acá si alguno no se conectó. Lo más fácil es escanear el QR, es lo más rápido. Esto sería como lo del Menti que te aparecen las palabras, parecido al Menti, ¿no? Sí, esto es como el Menti, pero ves que acá también te deja likear, si algo que escribió otro con lo que vos acordás. Y también tiene WooClap 15 interacciones distintas, ¿sí? Así que esta es una, la de texto abierto. Esta es bastante común, pero tiene otras para trabajar con imágenes que están muy buenas. Roxana, sí. Una consulta. Me figura el código del evento no existe, o sea, como que entré al WooClap, pero me pide un código, ¿puede ser? Mira, te digo, Nicolás, ¿vos tenés para escanear QR? No, pero lo tengo que bajar. No se te escucha, entonces acércate al micrófono, porque no se te escucha bien. ¿Ahí me escuchan? No, a Roxana le digo. Los demás no me escuchan. Se le va la voz. ¿Los demás me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Te acuerdas que la vez pasada me pasó con vos también, Fabi? A lo mejor es algo de tu compu. Ah, puede ser. Puede ser. Porque la vez pasada me pasó en una reunión con vos. Puede ser, Fíjate. ¿Podés poner de vuelta el QR? Porque sí, claro. puedo entrar. Volvemos a poner el QR. Nico, fíjate si escribiste bien la dirección, www.wooklab.com/ la palabra requisitos. Que no importa si es con mayúscula o minúscula, te lo va a escribir por defecto con mayúscula. Roxana, te hago una pregunta, ¿puede ser? Sí. Porque me tiraba error cuando quería participar. ¿Yo tengo que escribir alguna de las palabras? ¿Las pongo yo? ¿Las tengo que elegir de lo que hay aparece? No. A vos te va a aparecer, Débora, un campo para que vos escribas. Probablemente en la parte inferior, si estás con un celular, aparece como un renglón para que vos allí escribas y hagas clic, no sé si en enviar, en send. Hay como un avioncito. Lo hago, pero cuando mando eso me salta error. Error mientras mando la respuesta, dice. Qué raro. A ver, ¿y si ingresás de nuevo, Débora? Bueno. Probá a ingresar de nuevo. Voy a probar con la compu, porque lo hice con el celu, ingresé rápido, pero no sé. Ajá.
A ver, probá de nuevo. Nosotros mientras vamos leyendo lo que escribieron. Bueno, ¿qué no puede faltar? No pueden faltar grupos, no puede faltar participación, conocimientos previos sobre la disciplina, una puesta en común. Vieron que en el caso de Clara hacía como 2 puestas en común para ir ajustando ideas previas, ¿no? O representaciones cerradas. La narrativa del caso y generar estrategias que lleven a la construcción colaborativa. Una teoría previa, grupos reducidos, conocimientos previos, análisis, trabajar en grupos, dar condiciones claras, un relato, un caso típico y uno complejo, una situación problemática, presentar todos los datos necesarios para que el alumno pueda llegar a las conclusiones adecuadas. No puede faltar diálogo. Bien. Estrategias que lleven a la construcción. Bien. Está muy bien. Bueno, les decía que Book Lab tiene esta función y otras. Por ejemplo, les muestro así rapidito, por si ustedes lo quieren usar. Muchos de ustedes usan imágenes y la verdad es que tiene, fíjense, les muestro por ejemplo una. Si yo dijera, ¿dónde está el fémur? ¿Sí? Si la pregunta fuera, ¿dónde está el fémur? Acá hay que tocar una parte de la imagen. Si quieren probarla, fíjense. Si quieren escanear el código y dónde está el fémur, y hay que tocar una parte concreta, precisa de la imagen. Yo la amplié a los 2, al fémur de cada pierna, así que cualquiera de los 2 les va a dar bien. Pero si ustedes tocan, van a ver que sí. Ahí no está. llegué a escanear. A escanear. Te lo muestro de nuevo. Ahí está. Fíjense, ¿ven? Ahí, si yo hago clic en resultados, se cierra, y me muestra ahora les muestro bien, cuáles son las opciones correctas. Algunos tocaron muy abajo, me parece. A ver, fíjense, hago clic en resultados, 14 respuestas hubo, y digo que me muestre las correctas, y las correctas son todas estas, las que están dentro del cuadrado verde. Estas 2 están fuera, y ya no se puede votar más. Una vez que hago clic en resultados, se cierra la aplicación. Ven que eso es una de las funciones de Book Lab, el tocar una parte de la imagen. A veces no hay una parte correcta, entonces ampliamos ese cuadrado a toda la imagen y cada uno toca, ya en otros talleres lo hemos hecho. Depende de lo que elige el docente o el estudiante, y todo está bien, no hay una única parte. Pero bueno, para ustedes que trabajan mucho con imágenes, les puede servir. Y así investiguen la app, porque tiene un montón de funciones distintas superiores, a Mentimeter, a Kahoot. Bien, volvemos entonces. Y tenemos que... Vamos ahora a sistematizar un poco esto que ustedes ya escribieron. ¿Cuáles son los requisitos? Por supuesto, no puede faltar nunca los casos, cuando uno trabaja desde este método, que siempre tienen forma de narrativas, que incluyen información, datos y material técnico, que pueden ser interdisciplinarios, tener puertas de entrada para que sirva un mismo caso a distintas disciplinas, que tocan puntos importantes de una asignatura, por eso son relevantes, se basan en problemas y también en nudos de esa disciplina, problemas de la vida real, llevan al aula un trozo de realidad y siempre registran alguna situación compleja que merezca ser desmontada, vuelta a armar.
a fin de suscitar reflexiones. No pueden faltar las preguntas críticas, esto también lo conversamos, esas que llevan a examinar lo importante, que promueven la reflexión inteligente, el poder aplicar conocimientos, preguntas las que llamamos de orden superior, son esas que exponen a los estudiantes a pensamientos complejos. No puede faltar, como ustedes bien lo dijeron, el trabajo en pequeños grupos, que pueden trabajar de modo sincrónico o asincrónico. ¿Vieron con esa función que usamos hoy de las salas? Ustedes podrían trabajar con casos en una reunión por videoconferencia. En los grupos los estudiantes examinan el caso, luego viene la puesta en común, ¿no es cierto? Y vuelven a los grupos. Este es el momento de la discusión general donde el rol del docente acá es fundamental. Cuando uno obra como Clara, pareciera que uno si no dice las cosas, no interviene, no estuviera enseñando. Y en realidad este momento de la discusión general, de la puesta en común, en que el docente conduce la discusión, en que lleva a un análisis más profundo, en que propone preguntas más selectivas, absteniéndose, que a veces cuesta, de decir lo que es correcto, lo que conviene que piensen. Y bueno, este es el momento clave para el docente, ¿no? Del accionar del docente. Ellos no saben qué opina el docente, lo ignoran, pero así van alcanzando progresivamente niveles de comprensión porque tienen que volver a la bibliografía o volver a debatir, y ese es el modo en que se genera interés, ¿no? Cuando hay un obstáculo y uno mismo tiene que tratar de resolver eso, ¿sí? Con los elementos que tiene o con los que provee el docente. Y, por supuesto, no pueden faltar esas actividades para continuar, ¿no? Para ir ajustando esas ideas iniciales, y activando ese círculo de mejora. Esto en cuanto a los requisitos. Y, bueno, Fabiana creo que les va a contar qué deberían incluir los buenos casos. Acordándome de Mario y de Clara, nuestros docentes estrella de hoy, por ahora, nosotros no dijimos nada acerca de cómo eran los casos que cada uno de estos docentes proponía o presentaba. Lo que hablamos o nos centramos o concentramos en la dinámica de trabajo que proponía cada uno de estos docentes al trabajar con esos casos. Puede ser que los casos reúnan estos aspectos y que sean trabajados de modos diferentes. Es cierto que Mario, ustedes lo dijeron muy bien, Mario en realidad no trabaja con lo que se describe en didáctica como metodología o método de casos o aprendizaje basado en casos, justamente porque no pone al caso en acción con el conjunto de conocimientos previos que tienen los estudiantes y la posibilidad de realizar con ese caso algún tipo de análisis o discusión que conlleve nuevos aprendizajes o diferentes aprendizajes a lo que el mismo caso propone. Y esto es cierto, pero eso no significa que un docente que trabaja exponiendo un tema, un contenido, no pueda hacerlo utilizando algún caso que modeliza o ejemplifica acerca del contenido que se está trabajando. Ahora, en el caso de que esto sea así, siempre la sugerencia es que el caso incluya un incidente significativo, es decir, un problema o una situación crítica que es evocada en el caso, ¿no? O sea, dijimos que los casos eran narraciones, son relatos. Uno cuenta, es como si contara una historia. Llegó al consultorio un paciente con tales y tales características, la propietaria aludía a los síntomas previos de tal o cual modo, o sea, uno lo cuenta como si le contara una historia al alumno. Y esa historia, como toda historia o como toda narración, para que sea interesante, tiene que pasar algo. Entonces, siempre va a haber algún incidente o alguna situación crítica que el caso relata. Esta situación se desarrolla en un lapso de tiempo determinado, en un contexto determinado,
de algún modo, es decir, en el caso que yo relato, hay un profesional o un grupo de profesionales que atendieron esa situación crítica que el caso relata. En este caso vamos a hablar de un caso clínico o de un problema de producción, por ejemplo, de salud pública, porque los veterinarios se dedican a muy diversas tareas, así que no quiero excluir a nadie. Y hay un modo en que los profesionales del caso relatado abordaron esa situación y les dio un resultado, ¿no? Llegaron a alguna solución o algún tipo de desenlace. Entonces, al describir el caso con todas las intervenciones que se realizaron y los resultados que se sucedieron frente a este tipo de intervenciones, lo que uno hace es una propuesta analítica de una situación que ya sucedió, ¿sí? Pasemos adelante a la siguiente diapositiva, pero todos esos elementos tienen que estar presentes en el caso, ¿sí? Sea lo que hagamos con el caso después en la dinámica de la clase que estemos proponiendo. Solo lo expusimos, tiene que contar con todos esos elementos. Y si el caso no nos sirve solo para exponerlo, sino para trabajar en pequeños grupos, haciendo un análisis exhaustivo o resolviendo alguna parte del caso, también tiene que incluir todos esos elementos. O sea, siempre un caso, sea la dinámica que sea, incluye estos elementos. Un caso, y esto lo planteamos porque no siempre el caso lo tengo que construir yo como docente, porque todo eso implica todo un diseño bastante complejo, que lleva un tiempo importante, y un colega mío ya hizo 1, 2 o 3 casos similares a los que yo quisiera proponer para trabajar el contenido que quiero abordar. Y entonces voy a elegir, voy a seleccionar lo que hizo un colega. De hecho, nosotros en la facultad, y ahora lo vamos a ver, tenemos un banco de casos clínicos que está virtualizado, que está disponible en el sitio web de la facultad y que perfectamente puede servir, podemos usar alguno de estos casos para el trabajo en el aula. Y no lo hicimos nosotros, lo hizo un colega, lo hizo un compañero que por ahí es de otra cátedra o de mi propia cátedra que desarrolló ese caso. Ustedes saben que la metodología de casos existe desde los años 30 y fue desarrollada primeramente, luego hubo un montón de universidades que lo hicieron, pero en principio lo hizo la Universidad de Harvard para casos que tenían que ver con las ciencias económicas y de la administración. Y hoy en día esos casos que produce Harvard se venden, cuestan muchos dólares comprar un caso de Harvard, ¿no? Pero a lo que voy es que no siempre el caso lo tenemos que inventar o tenemos que tomar un caso de nuestra práctica y transformarlo en material didáctico, porque eso lleva mucho tiempo y si lo podemos hacer, maravilloso, pero si no podemos usar otros casos que haya disponibles. Tienen que estar, si elijo un caso, ¿qué elementos voy a tener en cuenta para la selección de ese caso o para la construcción o diseño del caso? Tiene que ser verosímil, ¿no? La argumentación y la narración tiene que ser creíble. La historia tiene que estimular la curiosidad e invitar a los estudiantes a hacer el análisis. Y el análisis me debe permitir desarrollar algunos contenidos. Ser conciso, sin mucho adorno, sin exceso de tecnicismos o de terminología muy técnica, ¿no? que termine resultando pesado a la comprensión. Tiene que ser cercano, ¿sí? Cercano al contexto en que el estudiante desarrolla, digamos, esa asignatura o esa propuesta de trabajo, ¿no? Cercano en el sentido de que no lo visualice como, pero esto acá no pasa nunca, ¿no? En ese sentido. Tiene que ser un tanto ambiguo, porque la realidad no es certera, digamos. Cuando a nosotros se nos presenta un caso clínico, por ejemplo, y bueno, en función del contexto y los datos que relevamos y el análisis que hacemos,
que nos permite hacer algún diagnóstico presuntivo de esa situación, sacamos una conclusión, pero la verdad es que si los casos llegaran todos como con todas las certezas, vinieran como llega el caso con el manual de instrucciones al lado, y no tendríamos caso, porque la verdad que el caso lo es porque hay una situación problemática que se desencadena, que amerita un análisis y que tiene ciertas ambigüedades o genera algunas dudas. No todo lo que se presenta con la certeza tal de que estemos completamente seguros de qué se trata. Para que sea interesante nos debe de alguna manera movilizar. Cuando por primera vez, esto lo comenté en el taller cuando lo hicimos la vez anterior, la primera vez que en la facultad se desarrolló una propuesta utilizando el software Usina, el que desarrolló el CITEP, no sé si alguna vez lo escucharon nombrar, que es un software que sirve para realizar una propuesta que implica la toma de decisiones, es decir, se plantea una situación problemática con caminos alternativos para su posible resolución y se les propone a los estudiantes explorar esos diferentes caminos hasta que llegan al resultado o a la conclusión. Nosotros en la facultad hicimos nuestro primer Usina con la doctora Nelida Gómez, en un caso que era de colecta pleural. Eso era lo que ella había presentado como propuesta, en un gato. Y había varios caminos alternativos, en uno el gatito se moría, en otro, bueno, no me acuerdo qué era lo que se le diagnosticaba y el tratamiento propuesto, y había un camino que era el camino, digamos, correcto, ¿no? De lo que había que hacer finalmente frente a esta patología. La verdad es que cuando lo llevamos a clase, este desarrollo que llevó bastante tiempo, porque incluía mucha información adicional, incluía desde radiografías hasta análisis clínicos, etcétera, etcétera, que todos se cargaban el programa y el alumno lo podía explorar. Bueno, la realidad es que nos encontramos con una situación que fue que a los 5 minutos de presentar el caso a un grupo de estudiantes de la PH en ese momento, lo resolvieron. O sea, no había demasiada, vamos a decir, intriga acerca de cómo resolverlo, porque los conocimientos previos que traían los estudiantes de esta PH eran lo suficientemente, digamos, amplios y profundos como para resolver esa situación problemática que se presentaba de la manera correcta rápidamente, ¿no? Como que no hubo que tomarse demasiado tiempo como para realizar esta tarea. Significa que cuando nosotros presentamos un caso, ya sea para su análisis como para su resolución, tener en cuenta qué es lo que tiene de desafío para los estudiantes, tratando de mantener un equilibrio entre lo que es demasiado fácil o lo que es demasiado difícil. O sea, habría que buscar un término medio que les permita a los alumnos abordar el caso, porque cuentan con algunos elementos que lo permiten, pero que sea lo suficientemente desafiante como para aquello que les falta, que todavía no cierra para poder terminar de analizar el caso, sea la motivación más importante para producir el aprendizaje, o porque tengo que buscar información adicional, investigar, hacer una interconsulta, vamos a decir, con otros compañeros, etcétera, etcétera, para lograr obtener el resultado. ¿Fui clara hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta o duda? Ya estamos bastante sobre la hora, pero ya vamos a ir cerrando con esta diapositiva y dejamos el banco de historias clínicas para la próxima, no hay problema. Así nos demoramos. Perfecto, así tenemos un poco más de tiempo para su desarrollo. Y además tenemos algunos protagonistas que por ahí nos acompañan en la vez que viene. Bueno, lo que estoy diciendo hasta acá es que los casos, estamos hablando de, ustedes están como profesionales del campo de la veterinaria, están muy acostumbrados a denominar caso al caso clínico. Pero nosotros acá estamos hablando de casos para la enseñanza, o sea, de casos
como método de enseñanza. El caso, dijimos, es una construcción, un relato, una narración que se hace en torno a una situación problemática utilizando elementos que constituyen para nosotros parte de nuestros objetivos de enseñanza, ¿no? Usamos conocimientos previos que sabemos que los estudiantes tienen, introducimos con el caso algún conocimiento nuevo, porque en definitiva para eso lo hacemos, y algún modo de abordaje. Entonces, en realidad, esa idea de método de casos en la didáctica se utiliza para múltiples disciplinas, no solamente para el caso de disciplinas que tengan que ver con la salud, en donde se usan casos clínicos, ¿sí? Los casos pueden ser de todo tipo. Ahora, yo tengo que pasar de mi caso clínico, supongamos, al caso a ser enseñado, que ahí hay una transposición didáctica, o sea, hay una transformación o conversión de lo que es el caso clínico puro, que me lo puedo encontrar en un libro, por ejemplo, o me lo encuentro en mi experiencia práctica en el hospital. Pasar de ahí al caso como caso para enseñar implica un trabajo, un esfuerzo, que es reunir todas las características que mencionamos antes. Ahora, una tipología de casos, ¿sí? Hay algunos, nosotros acá nos concentramos en 3 grandes grupos, en la bibliografía se pueden encontrar otros más aparte. Yo ahora les voy a colgar en el chat una bibliografía específica, si ustedes quieren ir leyendo antes de la próxima clase. Ay, volveme para atrás, Roxana, porque todavía no los describí. Entonces, tenemos tipos de casos que se dedican a estudiar la descripción de la situación y son muy, digamos, floridos en cuanto a lo que describen, porque lo que nos preocupa y lo que nos interesa es que sean capaces los estudiantes de observar las características de lo que se está presentando en el caso. Aquellos, como contamos, este programa o este software Usina, que están centrados en la toma de decisiones, es decir, se plantea el caso, pero lo que quiero mirar es lo que hicieron los profesionales en sus intervenciones de cara a la resolución del caso. Entonces, me concentro en qué decisiones se fueron tomando, tipo de casos en particular que tienen que ver con la simulación, ¿no? Entonces, cuando se trata de tipo de caso simulado, el estudiante va a jugar un rol o un papel en el caso, ¿no? Va a jugar el juego. Voy a jugar el juego de que soy veterinario y estoy frente a este caso y lo tengo que resolver, ¿no? Que es un tercer tipo, por ejemplo, de caso. Nosotros la vez que viene vamos a ver esto más ejemplificado con casos concretos. Les vamos a mostrar además el banco de casos clínicos como para que ustedes tengan a disponibilidad y además ya en el taller anterior nos han comentado gente que se vio este año por la pandemia y el año pasado se vio en la necesidad de echar mano de esos casos clínicos, afortunadamente, porque los tenemos disponibles, fueron hechos por docentes de la facultad y son excelentes y aparte tienen un diseño muy bonito, con lo cual se los puede bajar de la página y trabajar muy fácilmente. Así que bueno, la vez que viene, que vamos a cerrar este taller, nos vamos a concentrar en el tercer tipo, que es el tipo de las simulaciones. Así que bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Va a haber un aula virtual o algo donde vamos a entrar? Sí, ya no se preocupen que todos están matriculados en un aula virtual, que es la que usamos para los talleres online, así que la próxima van a estar allí con el mail de FB. Estoy viendo que me llegaron algunos mensajes de algunos de ustedes que no tenían la invitación para la reunión. Siempre las mandamos, o lo buscan en el calendar de la cuenta FB, o bien en el mail de FB.
¿sí? Porque es el mail con el que ustedes se inscribieron al taller. Entonces, les mandamos siempre ese mail, siempre de manera doble. Por el calendar, les llega a los que usan calendar, y por el mail de FEBET, que es con el que se inscribieron, ¿sí? Siempre les mandamos el enlace. Después vi que se pudieron sumar los que lo encontraron, sí, finalmente. Bueno, ¿algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda? Dejamos todas las dudas para la clase que viene. Todas las dudas para la clase que viene. Bueno, entonces, sí. No, nada, ya lo saludaba. Saludar. Bueno, antes de irse, pueden copiar, ahí está el Instituto Tecnológico de Monterrey de México, tiene un desarrollo muy interesante, tiene un montón de materiales. Yo ahí les compartí algunos sitios dentro del Instituto Tecnológico de Monterrey, donde desarrollan algunos conceptos, ideas que estuvimos trabajando hoy sobre el método de casos. Diferencian lo que es el método de casos del aprendizaje basado en problemas. Eso en todo caso lo vamos a amplificar en el próximo taller. Así que ¿cuándo nos vemos, Roxana, para que todos agenden? Nos vemos el próximo jueves a las 14 y les vamos a mostrar los simuladores que les van a gustar muchísimo, y también les vamos a contar cuál es el desafío, así que los despedimos, miren, con Canva Live, sí, que también lo vamos a usar la semana que viene, y esta lluvia de papelitos. Me pregunta Eduardo si vamos a ver algunas herramientas tecnológicas para el desarrollo de casos. Sí, justamente la semana que viene nos vamos a concentrar particularmente en algunas herramientas. No quiere decir que exhaustivamente veamos todo lo que se puede usar, pero vamos a poner énfasis en algunas que tenemos disponibles a través del campus y otras que no, pero que sirven para trabajar casos, justamente. Sobre todo para toma de decisiones, ¿no? Simuladores de toma de decisiones. Y van a tener de todo eso tutoriales. Así que bueno, los despedimos y el próximo jueves nos encontramos.